Señoras y señores, bienvenidos a Córdoba Internacional Televisión. No les puedo negar a todos ustedes que cuando se estrena un programa se tiene mucha ilusión, se quieren hacer las cosas muy bien y sobre todo se quiere aprender. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es la frase que dice que hay que sumar, que nunca podemos restar, y esta es una muy buena oportunidad para que la gente que ve televisión aprenda un poco, se lo pase muy bien y sea una hora bastante buena en el terreno televisivo. Hoy estrenamos un programa que se llama Amén. Y el primer capítulo es la libertad, que es consustancial al hombre y que además conlleva, tiene que quedar muy claro, la responsabilidad. Y esa relación con el entorno del amor, de la paz, de la armonía. Si vamos al Antiguo Testamento, con Moisés, por ejemplo, sería la libertad de los esclavos, libertad física. En el Nuevo Testamento, Jesús le decía a los discípulos que la verdad les hará libres. Y ahí podemos seguir en adelante y decir que nos vamos a conducir por una libertad. Cuando se nos crea y se nos coloca en el mundo, somos libres, vamos madurando poco a poco y esa madurez al final nos dice si queremos seguir creyendo o no en lo que tenemos arriba. La verdad es que va a ser un programa sorpresivo porque los invitados que tengo a mi lado son gente que además es muy estudiosa, que aprende las cosas que la vida le va enseñando, y los tengo a mi lado y tengo la inquietud de presentarlos ya porque me hace mucha ilusión. Tengo a David Cohen, que es cirujano, conocedor del mundo judío. David, gracias por estar aquí. Gracias. Es un placer. José Luis Gómez Morales es sacerdote jesuita. José Luis, muchísimas gracias por atender a la invitación. Puedes decirme lo que quieras, puedes saludar si quieres, ¿eh? José. ¿Estás a gusto, José Luis? Pues ¿Sí? muy a gusto, porque ya he venido aquí otra vez y me siento, pues eso, en mi casa, ¿no? como debe ser el auténtico ser humano, que el mundo es su hogar y su patria es el mundo. Y yo diría, José Luis, si me permites, que la única raza que existe es la raza humana y así acabamos. Exactamente. Antes. Tengo también a mi lado a Taufik Shedani, que es investigador en ciencias islámicas, y no les puedo negar que me une con él la amistad de ser compañero en Córdoba Internacional Televisión, que eso tampoco lo quiero dejar en el tintero porque es bueno saber que tenemos por delante un programa con un amigo muy estudioso y muy entendido y con invitados que quieren hablar de la libertad en este primer amén. Y se van a preguntar ustedes, os vais a preguntar vosotros, ¿por dónde tengo que empezar este programa? Me lo dijo un compañero y me dijo, es la primera pregunta, es fundamental. Si el programa se llama Amén, empecemos marcando la pauta por esa palabra. David, ¿qué es en el mundo judío la palabra amén? Amén es así sea. Es que realmente se realice lo que acabamos de decir. Que cuando estamos orando, por ejemplo, más allá de lo escrito y de la lectura, uno debe sentir el amén con el que realmente se haga eso, realmente se sienta eso. En el mundo judío ese es el significado que creo que es el mismo en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de sumar y es verdad que el significado yo creo que se va a parecer más, pero quiero seguir preguntando. José Luis, sacerdote jesuita, ¿qué es amén? Bueno, pues hay una cuestión muy interesante, es que la raíz de amén es MN y de ahí viene monumento, en el sentido de que lo que se recuerda y también lo sólido. Y para mí, cuando Jesús dice la frase yo soy la verdad y la vida y la verdad os hará libres, lo interesante de la verdad, hay que aclararlo en el mundo moderno, es que después de Descartes, como le decía antes fuera de la retransmisión, como le decía al amigo,
la verdad desde Descartes es la adecuación de, y toda la Edad Media también se puede decir, la adecuación de mi mente con la realidad. Pero precisamente la solidez que nos dan las religiones, sobre todo las del libro, es, verdad es el conformar la mente con el plan, el proyecto de Dios, no con la realidad, que es muy distinta. Y aunque no exista, pero hay que buscar ese plan, esa meta, ese fin, José y Luis, esa es la libertad. ¿podemos ser un poco más sintéticos? La palabra amén, defínemela muy concretamente. ¿Qué significa para un mí, sacerdote jesuita? auténtica seguridad. Perfecto. Taufik Shedadi, he dicho investigador en ciencias islámicas, que es lo que tú eres, y también te pido por favor que me digas qué es amén para el mundo islámico. Sí, la verdad es interesante. Yo desde pequeño no sabía que amén también lo compartía con cristianos y con judíos. Nosotros los musulmanes durante el día rezamos 5 rezos y de ahí debemos recitar el primer capítulo del Corán, que es el Fatiha, la obertura. Y terminamos siempre con esta frase amén. Incluso en rezos o oraciones colectivas, primero el imam y todo el mundo detrás, amén, con voz alta. Y cuando ya después un poquito me enteré de las cosas, también sabía que los cristianos y los judíos existía esta palabra. Amén en digamos, el contexto islámico no es lejos del contexto judío y cristiano, es que Dios escuche o conteste, que Dios conteste nuestras plegarias. Que bendiga toda esa historia. Y nuestras invocaciones. Esto más o menos es el significado de amén en el contexto islámico. Es verdad, invitados que estáis en la mesa, es verdad que en el mundo televisivo de este momento, cuando estás contemplando algunos canales de televisión, en el batiburrillo que se forma no puedes sacar conclusiones, y yo creo que en este programa sí que vamos a sacar conclusiones y vamos a ir un poco de la frivolidad que se está viviendo últimamente en muchos sitios. Si podemos aprender cosas de la libertad, yo creo que es lo que nos vamos a llevar escrito en estos papeles que tenemos aquí. Yo hoy, si me permite, Sí, claro, claro. oí la frivolidad más grande que no había oído hasta el momento. Hay unos señores que proponían gastar, se estima, 6.000 millones de dólares para viajar a Marte. Bueno, es que esto... Podríamos viajar aquí a la Tierra, ¿no? Y ayudar Podríamos a gente viajar a la Tierra, que lo por necesita, favor, ¿no? y ver quién lo necesita. La mayor frivolidad que oí en mi vida fue eso. Pues huimos de las frivolidades, como yo he dicho, y empezamos a definir la libertad y los diferentes estadios que la encontramos. Empezamos, cualquiera de vosotros puede empezar si quiere, aunque yo la pregunta la voy a lanzar a David y luego que cada uno entre cuando quiera. ¿Qué es, David, la libertad? Bueno, en la definición estricta dice que es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad. Esa es una definición limpia de lo que es la libertad. Yo creo que la libertad debe ser el objetivo del hombre. La libertad es un deseo. La libertad tiene que ser nuestra meta. Y la libertad tiene que ser, tiene que pasar por la convivencia, tiene que pasar por el deseo de querer estar con el otro. El entorno, ¿no, David? Querer estar con el otro. Por ejemplo, yo iba a hacer un comentario cuando él citó... Cuando Taufik Taufik acaba de citar el Corán. Y la verdad que últimamente estoy bastante cansado de oír hablar del Corán porque lo que quisiera es leer el Corán. Y te juro que me lo propuse, pero no encuentro por dónde empezar. Todavía sí que espero que me guíes para que yo pueda, para que pueda leer el Corán. Es verdad, David, que un cirujano cuando está operando no puede leer el Corán porque le tiene que dedicar toda la atención del mundo, ¿no? Sí, pero puede cantar. José Luis, libertad, definición de libertad, y sobre ese punto empezamos. Bueno, pues yo creo que hay que distinguir muy bien una libertad negativa y una libertad positiva. Mucha gente dice, por la calle lo vemos, o en los bares, o en conversaciones con amigos, libertad es hacer lo que me da la gana. La libertad de jubilarse y hacer lo que me da la gana, si la pensión me lo permite, claro. Entonces, libertad para drogarse, libertad para estafar, libertad... Sí, puede ser que haya cierta libertad,
pero para un cristiano la libertad, doy una definición muy pequeña, muy corta. Estupendo. Libertad es capacidad de amar y servir. Si Qué bonito. uno, por ejemplo, es un drogadicto y se ha esclavizado a la droga, él creerá, como muchos, yo me quito de la droga o del alcohol o del sexo en exceso cuando quiera, o del amor y la pasión y la idolatría del dinero. Y no, está esclavizado, ha echado cadenas y no es libre. Aunque él se crea libre y aunque pudiera ser en cierto modo libre, yo creo que la libertad que ha tenido un Mandela, 25 años en la cárcel o 27, y luego perdonar a su torturador y hacerle su chofer, o Martín Lutero King arriesgando su vida por la causa de los africanos, negros africanos de América del Norte, es una libertad auténtica muy distinta de estas esclavitudes modernas del sexo, el alcohol y el dinero. Bien dicho esto, es curioso, Taufik, que hablamos de libertad y ahora te pido tu opinión. Parece mentira lo difícil que es hablar del significado de la libertad así de entrada. Pero luego, con tu explicación, yo pienso que habremos aprendido un poquito más y que sumaremos más. ¿Qué es para ti la libertad? Sí, la verdad es que conceptos abstractos serán casi, no por decir imposible, pero encontrar una definición así exacta, lo que... No debe ser fácil, ¿eh? No, es que son conceptos abstractos. Si lo vamos a explicar desde el campo filosófico, teológico, es que es bastante académico. Vamos a estar todos de acuerdo si es sobre actuar, pensar según tu propia voluntad. Ahí está en la RAE, el diccionario de la RAE, y todo quizás las definiciones académicas han girado alrededor de esta definición, pensamientos, acciones según tu propia voluntad. En el ámbito islámico hablamos de varias libertades, no solamente una libertad. Explícalo eso, por favor. El concepto islámico del ser humano es bidimensional, una dimensión material viniendo del barro y una otra dimensión espiritual, aquel soplo divino de Dios. Y estas dos dimensiones deben estar libres, sin ninguna coacción. De ahí el famoso versículo coránico, no hay coacción en temas de creencias, de fe, de prácticas. El ser humano es libre, es esclavo, cuando se habla de libertad versus esclavitud. Esta más o menos era la definición clásica. Pero la esclavitud moderna, hay otros tipos. Esclavitud a tu tarjeta bancaria, esclavitud a la pasión, al culto al cuerpo, hay muchas cosas. Entonces, esclavitud moderna comparada con las esclavitudes clásicas. El ser humano es libre porque solamente tiene un solo Dios. De ahí adora a un solo Dios. No puede adorar ninguna otra divinidad y mucho menos un ser humano como él. El ser humano es libre y solamente es esclavo o siervo de su propio creador, que es Dios en este caso. El ser humano, hablamos de libertad en Islam, de su ego. De ahí vienen las pasiones, las cosas negativas, de su propio cuerpo. Cuando te esclavizas quizás a eso. Exactamente. Y todo lo que estamos viendo ahora en esta cultura tan materialista, en una sociedad de consumo, perdimos nuestra libertad y al fin y al cabo somos un número más en la sociedad, un número de la seguridad social, un número de la cuenta bancaria, un número. El concepto divino del ser humano, ahí ya se ha perdido esta libertad. Dios nos crió libres. Y este es importante, totalmente contradictorio con otros conceptos, que el ser humano tenía que robar esta libertad a los dioses. En la filosofía griega tenemos el famoso mito de Prometeos. Ahí es simbólico el concepto de la libertad, no solamente en el saber, en el conocimiento, pero la metáfora va mucho más allá, que el ser humano tenía que luchar contra su enemigo, que era Dios en este caso, y robarle la sabiduría, el fuego, que es el índice de esta libertad. El saber es importante a la hora de hablar de la libertad también. Sería bueno, Taufik, continuar por ti y luego iremos a David Cohen, que es cirujano. Me gustaría que me contaras un poquito, Taufik, ¿cuándo el hombre es libre? El hombre es libre cuando realiza su condición humana, no como antagónica contra un Dios, como se ha presentado en otras culturas. Incluso el ser humano es semi-Dios, es parte de Dios, o quizás es Dios encarnado, como ya vemos en la mitología de griega y romana, o
el ser humano niega su faceta espiritual. Solamente se encarna la faceta material y los deseos materiales carnales. De ahí ya qué diferencia hay en un ser humano y un animal, digamos. El ser humano es libre cuando realiza con cierta armonía y equilibrio sus necesidades materiales, normal y lógico, y también realiza con toda armonía y equilibrio sus necesidades espirituales. Me gusta esto que acabas de decir ahora porque lo explica muy bien. Y además tenemos una máxima del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea sobre él, decía que la darara o la dirar, no perjudicas a nadie y que nadie te perjudica a ti, viviendo esta libertad sin hacer daño a nadie. Y ahí quizás podemos hablar también de esta responsabilidad o límites de esta libertad. Es como coincide, Sí, David. es como coincide en el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Coincide totalmente en que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio al otro. Esto sería el resumen de lo que es la libertad. Yo creo, no tengo duda de que en esta mesa yo soy el menos versado religiosamente, porque no tengo estudios religiosos, y tal vez sea el menos versado en cualquier otra cosa. Pero también. tu experiencia la valoramos. Mi experiencia es la experiencia de un hombre, sencillamente. Puede tener el valor ese, que es la experiencia de un hombre. Y creo que de un hombre que ha luchado por la libertad y que lucho por mi libertad y la libertad de los de alrededor. Y no quiero que nos sigan coartando esa libertad. Es muy bueno lo que has dicho y además estoy viendo, David, Taufik, José Luis, que hay muchas más cosas en común La verdad que sí. que os une que no que os separa. Es curiosísimo. Bueno, yo no creo que ninguno de los que estamos aquí tengamos duda de los infinitos puntos que nos unen y que creo que no hay ninguno que nos separe. Es decir, También me gusta esa frase que acabas de decir ahora. Pueden haber interpretaciones de lo que nos dé la gana, y que cada uno lo exprese hasta en un idioma diferente, pero que seguramente nosotros tenemos que defender la unión que necesitamos que haya entre los seres humanos. Eso no tengo ninguna duda. No hay nada que nos separe. Hablar de José Luis Gómez, hablar de bondad en una mesa donde se hace un programa de televisión que se llama Amén, que se estrena hoy en Córdoba Internacional Televisión, me produce una sensación de gozo, de estar experimentando algo nuevo que nunca he vivido en la televisión. Estamos hablando de bondad, estamos hablando de libertad. ¿Qué es un hombre libre, José Luis? Pues... Visto por tu experiencia. Sí. Pues desarrollando la definición que di de capacidad de amar y servir, pues yo veo por mi experiencia que la gente más contenta, más alegre, más feliz es la gente que sirve. Y muchas veces, porque ya decía el poeta Rabindranath Tagore, que soñé que la vida es servicio y vi que la vida de servicio es alegría. Entonces, el que hace mal uso de su libertad con un concepto negativo, de hacer lo que me da la gana, lo que refuerza mi ego, el ir sacando pecho y mirando por debajo del hombro a los demás y más al diferente, sea extranjero, sea de otra religión, de otro sexo, de otra edad, de otra cultura, realmente se pierde lo más grande que tiene el hombre, que es ser feliz, estar equilibrado, estar adecuadamente posicionado en la vida, viendo que el fin del ser humano no es hacer lo que me da la gana, sino hacer lo que hace felices a los otros, amándoles, ayudándoles, sirviéndoles, como hizo Jesús y todos los grandes iluminadores de la existencia humana, a través de la religión, la filosofía o el arte. Es curioso porque José Luis, cuando estaba José Luis Gómez, hablaba de la divinidad que nos protege, que está encima de nosotros. Hay un cuidado en esta mesa muy especial por el invitado que tiene al lado y eso también me llena muchísimo
porque tengo la sensación de que medís muchísimo, con mucho cariño y con mucha espiritualidad lo que decís. Creo que es el momento de hablar de la libertad religiosa. Bueno, aquí también entramos en un capítulo complicado y difícil, porque yo me he apuntado cositas aquí como que la libertad religiosa es la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión y de poder ejercerla públicamente sin ser víctima de la opresión. Libertad religiosa. Taufik, cuéntame cositas sobre eso. Sí, es un logro, sobre todo en nuestra sociedad moderna. Si nos quedamos con la sociedad occidental en este caso, Europa ha pasado por unas historias bastante tristes y negativas para disfrutar y gozar de esta libertad religiosa, que ya aquí en nuestro caso es el artículo 16 de nuestra Constitución, pasando por un pasado bastante, digamos, turbio y a veces triste. Perdona, Taufik, ¿hemos aprendido de ese pasado turbio? Pues algo. Hay que seguir mejorando. Yo creo que si comparamos el presente con el pasado, si vamos ya hasta la Santa Inquisición o la Edad Media y las luchas entre las religiones, por aquí y por allá. Parece sí, que algo mejor estamos, ¿no? No, algo sí que hemos aprendido bastante. Y ahora la libertad religiosa es nuestra seña de identidad de una sociedad moderna, democrática, plural. Es que, como decía Jean-Paul Sartre, es que estamos condenados de ser libres y de vivir y convivir. No tenemos otra, digamos, otra solución. El Islam, por esencia, habló desde el primer día de esta libertad religiosa. Incluso en la declaración del Islam, esta famosa frase, La ilaha illallah, no hay ninguna divinidad que merece ser adorada con derecho, salvo Dios, uno y único. Aquí está la declaración de la libertad. Soy libre, solamente adoro, dependo de mi Creador. Esto es importante. Pero incluso se ha plasmado esta libertad religiosa no solamente desde la parte teórica, pero también en la parte práctica, en la vida de cada día de todo musulmán, incluso no musulmán. La frase o la alía coránica que mencioné hace muy poco, la ikraha fi din, en el capítulo 2, versículo 256, para nuestros telespectadores si quieren consultar, está en el Corán, como quería, así ya para estudiar Gracias. el Ha Corán. prometido David Cohen que va a La leer libertad cuando tenga religiosa, voy directamente al capítulo 2. No, lo he intentado. Lo El que pasa es que hay que versículo- entender el orden en el que hay que leer. Hace falta una introducción. Exacto. Ir directamente al Corán, la verdad, cuesta. Y no Incluso- trabajar tanto como cirujano, que debe ser Sí. complicado, ¿no? Este versículo tiene toda una historia tierna, lo que llamamos en Islam las circunstancias de la revelación. Hay aliyas, versículos coránicos, han sido reveladas al profeta Muhammad, pero pasó algo. Hubo una pregunta, hubo un problema y vino el Corán para solucionar. Entonces, esta alía, los eruditos, especialistas de la exégesis, interpretación coránica, nos dan dos historias tiernas y hermosas. ¿Por qué Dios reveló esta alía? No hay coacción en temas de fe o de creencia. Es importante sobre todo para los hermanos judíos en este caso y también cristianos. Muhammad, ya sabemos, después de nacer en la Meca y pasar 13 años, se estableció ahí en la Medina, la segunda ciudad, unos 480 kilómetros de la Meca, y ahí hubo su estado-nación. Y contactó con otras culturas, con otras religiones, sobre todo la judía, que ya estaban tribus judías ahí instaladas desde siglos en la propia Medina. Entonces, antes de la llegada del Islam, y Muhammad, la paz sea con él, los árabes eran politeístas, pero convivían con los judíos, pero tenían algo que los hijos se morían a la hora de nacer. Comparados con los judíos, tenían más, digamos, esperanza de vida. Entonces, las mujeres árabes politeístas, al nacer su hijo, hacía como una promesa a Dios. Dios, si vive mi hijo, será judío. Y así fue. Era casi una cultura ya muy, muy extendida. Y cuando vino el Islam con el profeta Muhammad, la paz sea con él, estos que antes eran politeístas abrazaron el Islam. Y entonces sus hijos que eran judíos, ¿qué hacemos con ellos? Todo padre ve que una religión para él es la salvación. Entonces quería que también sus hijos se convertían o abrazaban el Islam. Pero estos hijos estaban contentos con su fe judía. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo vamos a coaccionar, imponer? O vinieron al profeta, le preguntaron, oye, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Pidieron información, ¿no? No, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Nuestros hijos no son musulmanes. En el contexto, si no eres musulmán, para ti estás ya en el infierno, son judíos. Cada uno es contento, lo suyo es lo correcto, la salvación. Y Muhammad, la paz sea con él, no contestó. Vino el arcángel Gabriel con este versículo coránico de Dios. No hay coacción en tema de creencia. ¿Qué quieren aceptar el Islam? Muy bien. ¿Qué quieren quedarse judíos? Muy bien.
Y tenemos otra historia. Hubo un señor en concreto que era cultura económica en la época, las caravanas. La gente árabe viajaban hasta Siria y Yemen de hoy, Siria durante el verano y Yemen durante el invierno, para este comercio y de caravanas. Unos dos hijos de un señor de Medina salieron en esta caravana, pero tardaron. Normalmente era un mes de ida y vuelta, pero tardaron más. Y este padre estaba ansioso. Este padre ya abrazó el Islam. Y estaba tan ansioso la vuelta de sus hijos para que ellos también abrazaban el Islam. Tardaron y cuando volvieron, ya tarde, unos cuantos meses más, intentó explicarles el Islam. Y ya se apresuraba para que abrazaban el Islam. Pero sus hijos, papá, espera, mañana, pasado, hasta que les dice, mira, padre, vamos a ser francos, te vamos a decir la verdad. Hemos tardado porque estuvimos en Yemen y Siria, en estas tierras, y hemos abrazado la fe cristiana. Y estamos contentos con nuestra fe cristiana. No vamos a cambiar para nada. Este padre tan enfadado, furioso, se dirigió directamente al jefe, al profeta Muhammad. ¿Qué hago con mis hijos? Mis hijos son cristianos y estarán no sé qué en el infierno y perdidos. ¿Y qué hago? Muhammad no contestó. Vino el arcángel Gabriel con este versículo. No hay coacción en tema de fe de creencia. Que sigan cristianos, que abrazan el Islam, libertad religiosa. Me encanta lo que acabas de contar ahora. Muy bien. Sería interesante, ¿no? Sí. Que un día alguien se decida a traducir de esta forma muchas cosas, traducir lo que se dice en hebreo, que alguien explique la liturgia cristiana y cuando el mundo empiece a ver que todos están diciendo lo mismo, a lo mejor el mundo se decide a preguntarle a estas minorías, pero vosotros ¿qué queréis? ¿A qué A representáis? ver, ¿a quién representáis? Porque ya nos están enseñando que a nosotros no. ¿A quién representáis? Es curioso, José Luis, sacerdote jesuita, si eres tan amable, he dicho una cosa, Taufik, que me ha llamado la atención, ¿no? Cuando habla del arcángel San Gabriel, ¿no? Es curiosísimo la mezcla de cosas que existe, es que se están intercomunicando y me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque me ha parecido un gesto muy sincero por parte de Taufik, que explicaba que el arcángel Gabriel venía a poner las cosas en su sitio y el profeta, de alguna forma, lo bendecía, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad creo que no me va a restar simpatía en vosotros hacia mí, por ver lo comprensivos que sois, pero soy, dentro de mi fe católica, un poco heterodoxo. O sea, que soy un poco rarito como sacerdote y como cristiano. Un bicho raro. En este sentido... Pero argumenta eso del bicho raro para que lo sepamos, el por qué. Pues mira, porque creo que hay muchas personificaciones del mal y del bien en la Biblia que no son históricas, que son mitos. Y entonces yo creo que puede uno ser cristiano sin creer en los ángeles, arcángeles, demonios y toda la corte celestial de elementos legendarios o míticos que hay en la Biblia. Y esto, bueno, esto nos daría también para otro programa casi entero, ¿no? Pero bueno, respetando lo dicho del arcángel, no estoy seguro, no pongo la mano en el fuego, pero yo creo que se puede tener en cuenta, pues leyendo la Biblia, que el Leviatán, por ejemplo, que el otro día vi una película interesantísima de lo que es la autoridad en Rusia, un alcalde, cómo aplasta a un pobre que tenía un terrenito y que lo quería para hacer su gran chalet y acaba arrasando con la familia. Bueno, en ese sentido, Leviatán es un monstruo marino que se identifica con el dragón en Egipto o con la ballena en el mar y no quiere decir en los Salmos que ese monstruo marino exista o ese monstruo, si era el dragón, exista, sino que lo ven como elemento personificado del poder temporal, e incluso se aplica a algún emperador. Bueno, entonces mucho cuidado con historificar, que nos ha hecho mucho daño. Tenemos al Toda Leviatán de John Hobbes. ¿Qué? John Hobbes con su Leviatán. Sí, Leviatán. Por eso el lobo te comen los lobos. Sí. Bueno, lo que yo quería decir, que es muy interesante... Estamos a punto de irnos a publicidad, José Luis, ¿puede ser breve, Sí, por favor? puedo ser breve. Bueno, pues
esto es un tema también muy candente, la libertad religiosa tiene a lo más un par de siglos y en parte del mundo todavía, desgraciadamente. Entonces, hemos hecho de Dios todo lo contrario a la libertad, un ser tirano, opresor, que había que hacer la guerra para convertir, por las buenas o por las malas, a los enemigos de mi fe en creyentes, etc. Y el nombre de Dios y se ahora, ha matado y se sigue matando. Y Sí, se pero eso sigue lo hace matando. gente que yo creo que lo utiliza de mala manera, ¿no? Precisamente, y creo que es fundamental el descubrir... Concluyendo, José Luis. Sí, concluyendo, el descubrir que Dios es el primer garante de mi libertad, que estoy muy contento y a gusto con mi fe, me siento plenamente humano porque Dios respalda mi libertad y es el primer interesado en que yo sea libre. Me siento, José Luis, David Taufik, plenamente humano y consciente de que tengo por delante unos minutos de publicidad. Tenemos que dejar la cosa en la mesa, pero no quiero que estéis tranquilos porque volvemos en una segunda parte donde la libertad será protagonista y sabremos qué límites ponemos a la libertad. Que no se mueva nadie, por favor. Seguimos aquí en Córdoba Internacional Televisión. Un placer estar con todos ustedes en el estreno de Amén. Les voy a ser muy sincero. Cuando estaba en la mesa y escuchaba hablar en el parón publicitario que hemos hecho, les pedía por favor a los invitados que no dijeran nada, porque a veces en los espacios fuera del programa se dicen cosas más interesantes que lo que se dice en un programa. Por eso lo he separado y les he dicho, concéntrense por favor en lo que vamos a hablar ahora, que es importantísimo porque llega quizás un momento clave en este programa, en Amén, en el primero que hacemos, la primera edición, hablando de la libertad. Y es el límite de la libertad. Empezamos con David Cohen. Por favor, límites de la libertad, David. Para mí el único límite que puede tener la libertad es el daño a otro. El único límite que puede tener. El hombre esencialmente nace libre y debe vivir libre. Pero mi libertad, bueno, esa frase tan manida, como es manida la palabra amén, que se utiliza en las sinagogas, en las mezquitas y en las iglesias de manera automática. La gente reza automáticamente, ¿no? Cuando dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ni piensan lo que están diciendo, ni lo piensan. Y el amén sale automático. Y en la religión judía ocurre lo mismo, y me imagino que también en la otra. Los hombres muchas veces no piensan en lo que están diciendo, como los médicos no piensan en que hemos hecho un juramento. Y el juramento hipocrático, que nos obliga a una serie de cosas, creen que es una mera fórmula. No, un juramento es algo sagrado y que se debe cumplir. Y además con la gente que tiene una enfermedad, que se está sometiendo a una operación, debe ser algo, un rito casi sagrado, ¿no? Sin el casi. Tiene que ser un ritual sagrado. Estar delante de un enfermo, tener el privilegio de estar delante de un enfermo, es, yo creo, lo más grande que puede ocurrir. Noto que David está emocionado, me encanta que la gente se emocione. José Luis Gómez, sacerdote jesuita, hablamos de los límites de la libertad. Desde la perspectiva tuya, quiero que expliques un poco. Bueno, pues vamos a distinguir en el aspecto religioso y en el aspecto humano. En el aspecto religioso, la novedad enorme que trajo Jesús es que arrasó fronteras y límites, en el sentido de que no es, como mucha gente cree equivocadamente, el fundador de una religión. Jesús tiene tal valor universal que arremetió contra toda injusticia, ante todo humana. Ahí donde veía a un hombre sufrir, ahí le defendía, fuera judío o extranjero, fuera hombre o fuera mujer, fuera sano o enfermo, fuera pobre o fuera rico. Entonces, Jesús es tan plenamente humano que vale para toda la humanidad. Es una religión universal la que proclama. Y ¿en qué me baso? En que los momentos cumbres, que me llevaría tiempo desarrollar, pero en el... Tranquilo, José Luis, porque igual en otro programa lo podemos hacer. Sí. Pues en los momentos cumbres de su vida, cuando le preguntan los discípulos de Juan
siempre responde que el reino de Dios está avanzando porque los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y los muertos resucitan. Y cuando dice que Dios nos juzgará, porque no es por ritos del templo, ni actos de culto, ni cosas sagradas. No, para él lo sagrado es todo el mundo es sagrado, toda la creación entera, y es el culto cristiano es el cuerpo humano. Ahí está Dios presente. Tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel, habéis venido a verme, estuve desnudo y me habéis vestido. Queda muy claro lo que dice. Yo creo que estos hombres a los que consiguieron que tantísimos millones de almas sigan lo que ellos dicen, lo que dijeron, creo que si pudiéramos unir todo lo que dijeron estos hombres, el mundo tal vez comprendería que estamos diciendo todos lo mismo, Y me parece que no entiendo por qué hay quienes se empeñan en coartar esa libertad, en coartar la libertad de que yo abrace y me hermane con quien sea. Claro. Que no me tiene que importar más que su condición humana. Antes José Luis, si es tan amable, quiero pedirle a Taufik también, Taufik Shadadi, los límites de la libertad. Visto de tu perspectiva, ¿qué dices a eso? Sí, es la pregunta que está de moda últimamente. Cuando desde el primer día, cuando Dios creó al ser humano, en este caso la persona de Adán y toda su descendencia, lo creó totalmente libre. De ahí tenemos una frase clásica en nuestra cultura islámica del segundo califa, que era Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, decía: ¿cuándo esclavizáis a la gente cuando ellos nacieron libres? Y esta frase ya existe ahora en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También aparece en el preámbulo, en el primer artículo. Todo el mundo nace libre. Y de ahí Dios, para garantizar esta libertad, envió a estos profetas y mensajeros. La lectura islámica que hacemos a los profetas y mensajeros son gente libertadores, han venido para garantizar esta libertad. Moisés para garantizar esta libertad doble, la libertad política de un tirano que era el faraón y la libertad intelectual y espiritual contra la hechicería, esta brujería de estos magos que el faraón utilizaba para manipular. Que te tienen atrapado, ¿no? Exacto, con sus juegos, con su brujería, con su hechicería. Jesús, Moisés, estos grandes hombres, profetas y mensajeros, la paz de Dios sea sobre todos ellos, también viene para liberar a su gente de esta cultura materialista que dominaba en la época. Eran sobre todo en el campo de la medicina, pero le quitaron unos cuantas enfermedades que no podían curar, pero vino él con el poder de Dios y curó estas enfermedades y les ha hecho sentir libres. No solamente creer en tú mismo o creer que eres un Dios o un pequeño Dios, sino también hay límites para esta libertad. El límite que pone el Islam, es como ya mencioné antes, es el dicho del profeta Muhammad, la paz sea con él: la darara o la dirar. No te dañen y tú tampoco haces daño a los demás. No perjudicas, no seas perjudicado. Incluso una vez le preguntaron al profeta Muhammad, la paz sea con él, ¿quién es el mejor musulmán? Dijo: el mejor musulmán es aquel que todo el mundo está salvo a su daño moral y físico. Se refiere a la boca y también a la mano, que es la violencia. De ahí que el musulmán por excelencia genera libertad, y las libertades es no hacer daño, ni físico y mucho menos moral. ¿Puedo hacer una pregunta? David, sí, antes, David, un segundito nada más. Como periodista, me vais a permitir que ponga un poco de polémica en la mesa. Muy poca, pero la suficiente. Con las cosas tan maravillosas que estáis diciendo y por qué el mundo no se entiende a nivel religión. ¿Por qué vosotros en una mesa quiero hacer una pregunta muy comprometida? Ocurre lo que ocurre en el mundo. Yo quiero hacer una pregunta muy comprometida, porque estoy aprendiendo al lado de Taufik muchísimo y me hacía falta. Taufik, ¿en qué lugar del Corán se condena la libertad de una mujer?
Ninguno, al contrario. Por favor, quiero que esto lo digas de viva voz. No, es que yo como hombre me siento un poco... Hay 2 capítulos que se llaman Las mujeres. Yo como hombre no hay ningún capítulo de los 114 que hablan de los hombres. Al contrario, vino una mujer a preguntar al profeta, antes de ser musulmana era esclava esta mujer en el estatuto sociológico del siglo VII. Esta mujer se llamaba Barira. Entonces sus amos, sus dueños, le han hecho casar sin tener en cuenta su voluntad. Pero después de los tiempos han cambiado, esta mujer aceptó el Islam. Entonces ha ganado su libertad, digamos, material y también su libertad espiritual. Entonces ahí decidió pues separarse de este hombre. Pero este hombre Mughith estaba tan enamorado ciegamente de esta mujer que no quería separarse de esta mujer. Y lloraba, estaba al punto de... Y llegó la noticia al profeta invitó a esta mujer. Y le dijo, Barira, por favor, ten piedad de este pobre hombre. Es que está a punto de volver loco. ¿Por qué quieres separarte y dejarlo, divorciarte de él? Esta mujer que hace poco tiempo era esclava, y sabemos lo que significa una esclava en el Estatutos de Arabia en el siglo VII. Se levantó esta mujer en presencia del profeta Mohammed, que era profeta y también era el jefe del Estado. Le dijo, mensajero de Allah, ¿estás haciendo como intermediador entre nosotros para resolver este problema matrimonial o estás hablando como mensajero? Yo pregunto, ¿quién ha dado esta libertad a esta mujer? Que hace poco tiempo era esclava. Esclava en el estatuto sociológico del siglo VII, no pintaba. Y el profeta dijo, no, solamente estoy haciendo el papel de intermediador entre vosotros. Esta mujer con toda la libertad dijo, no quiero saber nada de este hombre. Este es el Islam. No solamente a las mujeres, libertad de creencia religiosa, incluso de expresión, de tomar su propia decisión. No sé si la gente lo sabe, nuestros telespectadores, la primera persona que creyó en el Islam no ha sido un hombre. Y esto yo creo que hay que analizarlo. Ha sido una mujer, que era Khadija. La primera mujer que sacrificó su sangre como mártir en el Islam no ha sido un hombre. Esto también es un dato importante. Era una mujer, Sumayya. Después de la muerte del profeta, quien dirigía el fatwa, los dictámenes, los veredictos, quien explicaba el Islam a toda la umma o a la nación musulmana, no era un hombre, teniendo todos los presentes, Abu Bakr, Omar, los grandes nobles compañeros. Era una mujer, Aisha. Y cuando los musulmanes decidieron recuperar el Corán en un libro, cuando lo han recopilado en un libro, ¿en quién han dejado con toda la confianza depositada, guardado en la casa? No era de un hombre, era de una mujer. Teniendo un libro sagrado de Dios guardado en la casa de una mujer. Era Hafsa. Esto es la mujer, esto es la libertad, esto es el Islam. ¿Quiero hablar? José Luis, por favor. Pues te preguntabas que por qué la gente tenía estos encuentros negativos y esta incomunicación. Yo recuerdo lo que me ha dicho un profesor mío de filosofía, encantador, el padre Díaz Alegría, un fuera de serie, que ha influido mucho en mis ideas, y luego lo he consultado con otros muy auténticamente espirituales, y mi respuesta, que la hago la suya mía, es esta. Cuando los hombres y mujeres tienen experiencia de Dios a través de la oración en su vida personal o en el servicio al prójimo, experiencia de Dios, se unen, se sienten hermanaos, no hay disputas, hay armonía y felicidad. Cuando no hay experiencia de Dios y se establecen normas, leyes, ritos a los que se les da una importancia tremenda y feroz, entonces cuando vienen las divisiones, las guerras, las luchas. Es la experiencia de Dios lo que falta. Como tú decías, que hay mucha gente que reza sin saber lo que dice, o por rutina, o sin interiorizar. Y entonces es muy importante la primacía, que la Iglesia ha sido la primera en darle la vuelta, la primacía de la conciencia del hombre, la libertad religiosa, la conciencia del hombre sobre la autoridad de fuera. Hay una expresión en los evangelios que significa una cosa que parece contradictoria. La misma palabra griega, exusía, significa libertad y autoridad. A un joven le hablas de autoridad y es represiva, rechazar y tal. Pero ¿por qué Jesús las unió? Cuando hablaba con esa
honda experiencia de Dios y con esa autenticidad y verdad, la gente decía, habla como quien tiene autoridad, no como los escribas que como papagayos repetían las leyes, normas, decretos que habían estudiado, sino con experiencia interior y profunda, y eso era la bondad de su corazón que había pasado por contemplar la bondad de Dios Padre y se sentía hijo queridísimo. Abba, decía Abba. Dios al Padre, que era el apelativo que daban los niños al papá, como decir No papá, quiere ¿no? decir padre. Sí, sí. En árabe lo mismo. Curiosamente, lo que Abba, estáis diciendo Imma, en esta ¿no? mesa, Abba es padre. Y Emma, madre. claro. lo que estáis diciendo en esta mesa, que es absolutamente cohesionador en todos los sentidos, es curioso, estamos haciendo un programa de televisión que se llama Amén, y si esta mesa en este momento pudiera dictar en todo el mundo armonía, paz y tranquilidad, lo haría, pero quizás mañana, cuando este programa ya no se emita, se pueda ver multidifundido en la cadena, el mundo seguirá igual. Por eso yo os decía antes, ojalá que esto sirviera para que mucha gente se concentrara y dijera, si tenemos más cosas en común, ¿por qué siempre nos estamos peleando? Mañana nos seguiremos peleando, pasado nos seguiremos peleando, cuando lo bueno sería unirnos y que todo el espíritu y el intelecto y lo positivo fuera para ayudar a la gente como estamos hablando en esta mesa. Porque hablamos de libertad, pero ahora, Taufik, hablamos de libertinaje. Cuando la libertad, que tiene la misma letra para comenzar, se convierte en libertinaje. Perdóname, antes de que Taufik me enseñe... Se me ha otra notado cosa apasionado, más. ¿eh? Se me ha Sí. notado David apasionado. Yo pregunto lo siguiente, yo que soy el menos versado de esto y quiero ir más a lo práctico, porque de los ejercicios intelectuales estoy ya cansado, sinceramente, en mi vida. Y soy un hombre de 68 años. Muy Tengo joven, por cierto. Derecho a cansarme tengo. Sí, pregunto, ¿por qué, por ejemplo, no cabe duda que en el mundo árabe hay grandes capitales de dinero, que en el mundo judío sobran los capitales de dinero y que en el mundo cristiano también hay grandes capitales de dinero? Por favor, ¿por qué no conseguimos que pongan un poco de todo eso para poder difundir parte, por ejemplo, de lo que nos ha enseñado Taufik aquí? Para poder difundir esto, para poder difundir qué es lo común que tenemos, qué es lo poco que nos separa. Y a lo mejor podemos ganarle a todos esos, porque de esto se tiene que tratar. Y que digamos amén, pero sí, pero amén para que podamos ganarle a todos esos, porque ahora nos están ganando. Ocurrió lo mismo con los nazis. Eran poquitos, sí señores, pero miren lo que hicieron los poquitos. Entonces, a ver si nos juntamos y demostramos que nosotros somos David, mucho más. yo lo he propuesto, ¿eh? Sí, sí. Yo he sido el primero. Gracias por lo que has dicho, David. Taufik. Ahora, explícanos esto. No, estoy totalmente de acuerdo, aunque la verdad si la historia nos enseña algo es para un poco recapacitar. Nosotros ahora como musulmanes, sobre todo en los últimos acontecimientos, nos viene este sentimiento que ya pensamos que somos los judíos del siglo XXI, con lo que está pasando, ya nuestra presunción de inocencia casi se ha perdido, somos terroristas hasta que se demuestra lo contrario, y todas estas campañas y lo que pasó en Estados Unidos. Pero esto no para un discurso de victimismo, sino esto nos anima a trabajar y divulgar estos valores y hay que ser esperanzadores. Lo último que se pierde es esta esperanza. Y de ahí divulgar estos valores. Es que hay que sembrar. Otros han sembrado y nosotros hemos cosechado y estamos disfrutando. Nosotros también tenemos que sembrar y sembrar el bien. De esto se trata. Es un mandato divino de Dios. Siempre hay que sembrar el bien. Incluso el profeta nos decía en un dicho que incluso hay que sembrar el bien, incluso si el día del juicio está ya sabemos, si llega el día del juicio final ya se para todo. En este momento nos ordena el profeta de seguir sembrando semillas del bien y hacer el bien para que todo el mundo, independientemente de su cultura, religión y credo, disfruta. A tu pregunta. ¿Hablas del bien? ¿Hablas del bien? Y hay un momento en que la libertad se convierte en libertinaje. Exactamente. Y se abandona el bien y se opta por otro camino.
Exactamente. Cuando ya hemos definido más o menos esta libertad en un marco del ser humano, teniendo su condición humana, espiritual, material, si se pierde este equilibrio, nos caímos en un error, en un desequilibrio. Nos dedicamos solamente a nuestra faceta del cuerpo, nuestra faceta material, el culto al cuerpo, a una cultura materialista, y no tenemos ningún, digamos, códigos éticos, morales que nos iluminan el camino, sabiendo nuestra misión en la tierra. Somos criaturas de Dios y tenemos una noble misión en esta tierra, en esta vida corta. Hablo desde los, digamos, preceptos islámicos. Dios nos crió para rendirle culto, para adorarle. La palabra adoración en Islam es toda la vida. No lo vamos a resumir en estos actos de culto. No, al contrario, ahora estamos trabajando. Estamos en el concepto islámico, estamos igual si estuviéramos rezando. La palabra ibada o culto, adoración, es tu vida. En el fútbol, en el deporte, en los pobres, es adorar a Allah o adorar a Dios. Si tú ya te olvidas, te alejas de este concepto espiritual y quieres solamente satisfacer tus necesidades materiales, la palabra que el Islam pregunta, lo que no hace un poco separarnos como Homo sapiens o como seres humanos, criaturas, siervos de Dios, caímos en esta cultura del libertinaje animal, solamente interesa los deseos, lo carnal, la pasión, el ego. Ahí está, no hemos respetado estas pautas éticas, morales, que nos garantizan esta seguridad e incluso esta felicidad. Hay gente que ha intentado buscar en el libertinaje una falsa felicidad, pero al final se han cansado. No han encontrado su felicidad en este libertinaje, sexo, drogas, rock and roll. Han ido a buscar la felicidad en otro libertinaje, sectas o extraterrestres, y al final han terminado tirando pues, un suicidio después de toda la fortuna y la fama en términos del libertinaje. Y de ahí uno debe recapacitar y preguntar. Qué curioso. Os voy a lanzar una cosa a la mesa que yo creo que os va a llamar la atención. Ha pasado casi una hora de programa, estamos en los compases finales y tenemos que llegar a la conclusión. José Luis Gómez, sacerdote jesuita, me gustaría hacer una conclusión de libertad y qué responsabilidad tenemos. Vamos concluyendo brevemente. Sí, sí. Bueno, yo iba a decir que esto daría para mucho. Quiero subrayar que la libertad... Luis, sí. Perdóname que te interrumpa. Dará para mucho porque contaremos contigo más programas. Gracias. Así que sí. no pasa nada. Quiero decir que el precio de ser libre es muy alto, como el precio de amar auténticamente. Entonces, con el libro de enorme difusión de Erich Fromm, hay miedo a la libertad, hay miedo a formarse, a capacitarse para saber votar, para saber elegir lo que compramos, para saber lo que lleva a ser feliz. Y entonces la gente está muy aburguesada, muy rebaño, muy masa, que se deja llevar por los predicadores de desastres, de novedades falsas, que no llenan, que son cisternas que no contienen el agua, como dice la Biblia. Y, por ejemplo, como dice una alumna mía que copié este párrafo, muchas personas se ven oprimidas por los engranajes y estructuras de la sociedad. La sociedad es despiadada y si no cumples una serie de requisitos, te verás marginada en ella. Aquí la culpa es de todos, porque somos agentes represores. Cuando alguien falla, todos nos echamos encima. La sociedad nos obliga a pisotear a los demás, a destrozarles, yo diría, al distinto, al extranjero, al del otro sexo. Con esto acabo. Para prosperar. Esto es realmente terrible. Gracias, José Luis. David, conclusiones de la libertad y cómo podemos ser responsables para practicarla. Yo creo que no se concibe, y esto es una frase que no me pertenece, le pertenece a Jeff Stork, no se concibe que se pueda ser verdaderamente humano sin ser verdaderamente libre. Y creo que hoy hemos hecho una demostración de lo que es libertad. Libertad es querer oír al otro, aprender del otro, poder contarle al otro lo que yo siento o lo que yo pienso y que el otro me oiga. Y creo que esto es vivir en un marco de libertad, lo que hemos hecho aquí. Si conseguimos transmitir esta idea, y bueno, bendito sea Dios, Mohammed y todos.
Curioso, gracias David, es maravilloso cómo has acabado, Taufik. Te quiero decir una cosa, este es un ejercicio periodístico, cuasi filosófico, que valía la pena disfrutar con todos vosotros. Y para finalizar, Taufik Shedadi, hablemos de la libertad y cómo se practica con responsabilidad. Pues, conclusión final. Con conclusión final, Freud cuando escuchaba la palabra libertad se ría, pensaba, ¿cómo podemos ser libres si somos esclavos de nuestros instintos? No solamente hay que hacer esta lectura, esta óptica del ser humano como esclavos de nuestros instintos. No somos animales, somos algo más. Somos seres humanos. En el concepto islámico somos jalifa, somos becarios, responsables. Allah creó el ser humano como jalifa, como un califa. Esta responsabilidad de este califato, no en el sentido político, no, en el sentido de esta responsabilidad que Dios honró a este ser humano y ha hecho que los propios ángeles se postraron ante él, gracias al saber a esta responsabilidad. Y la responsabilidad, contestando a tu pregunta, es un dicho que lo ha dicho el profeta Muhammad, que está en la Biblia, el Antiguo Testamento, que está en el Nuevo Testamento. Es la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Alguien, ninguno de nosotros será plenamente creyente si no ama para su hermano lo que ama para sí mismo. Este es uno de los 10 mandamientos. Está en los hermanos judíos, lo tienen los hermanos cristianos y lo ha dicho el profeta Muhammad. Ama a tu prójimo, a tu hermano, lo que amas para tú mismo. Este es el ejercicio, este es el reto, este quizás es el desafío. David, muchísimas gracias. José Luis, muchísimas gracias. Taufik, muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias por atender a este programa que ha intentado sumar, y la sorpresa que yo me he llevado es que es algo un poco más inteligente que cuando entré en esta mesa, que no soy muy inteligente, pero por lo menos vine aquí con esa intención y me voy sabiendo más cosas. Yo dije que teníamos que sumar y lo hemos hecho. Es que restar no se puede. Estamos en un momento que hay que aportar cosas, hay que ser cada día un poco mejor y portarse bien con los que tenemos al lado. Si podemos echar una mano, echarla. A propósito de eso, dentro de unos días volveremos con Amén, con un segundo capítulo que no les desvelo porque lo voy a dejar en interrogación. Seguro que tan interesante como este, aunque lo interesante es que ustedes nos ven en Córdoba Internacional Televisión. Hasta la próxima.